también, como dijimos, de los especialistas, de los expertos, de los gerentes, de las personas que están, de los que son protagonistas, están al frente de las instituciones, que también agradecemos que nos facilitan, digamos, esta oportunidad brillante para poder compartir conocimiento, experiencia y ver un poquito cómo accionar ante esto. O sea, lo que está pasando en el país con el tema ambiental no es poca cosa. O sea, hay problemas que afectan lo económico, lo ocupacional, lo social, y no es una cuestión que se tiene que tomar a la ligera, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante el análisis crítico, ¿verdad? Pedimos justamente la escucha activa de todos. Creo que los panelistas van a tener 10 minutos nomás para hablar y exponer las ideas, y luego también la participación activa con las preguntas y la visión crítica de cada uno, también tratar de encontrar las respuestas que seguramente todos tenemos. Este auditorio constituido por los flamantes participantes de los cursos de maestría en política, legislación y gestión ambiental, ¿verdad? En diferentes módulos, que agradecemos también la presencia del profesor Hugo Enrique Cañiza, que está hoy con su grupo de alumnos aquí íntegro para compartir este panel de debate, ¿verdad? La profesora Rosalía es justamente la coordinadora de la maestría, ¿verdad? Entonces, para nosotros, en Villa Pro Desarrollo, dentro de lo que es todas nuestras iniciativas de investigación y extensión continua, este tipo de eventos, de actividades, dan realmente realce con la participación de todos, cada uno de ustedes, esta actividad, o sea, dar realce con la presencia de ustedes, ¿sabes? Que lo aprovechemos. Muchas gracias. Profesor Rosalía. Bueno, muy buenas tardes para todos. La bienvenida nuevamente a nuestros ilustres visitantes. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Consideramos, como decía el profesor García, de suma relevancia poder reunirnos y hablar de las problemáticas, así como hablar de las posibilidades de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Para no prolongar demasiado, presentarles ya a quienes están conformando esta mesa de debate. Tenemos en el extremo izquierdo al ingeniero forestal Carlos Irrazábal. Él es director de la Dirección General de Bosques y nos está representando en este caso al Infona. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Luego le tenemos al ingeniero agrónomo Darío Pérez Pérez. Él es especialista en incendios forestales en el país. Trabaja como consultor ambiental, como consultor especializado en la problemática de los incendios. Entonces, desde ese aspecto tiene mucho que compartir también con nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Muchas gracias. El ingeniero Oscar Rodas, él es director de Cambio Climático y Políticas de la organización WWF, que llevan teniendo también una presencia muy activa en el sentido de dar a conocer y difundir la problemática de los incendios y mostrarnos desde el uso de las herramientas nuevas de procesamiento de datos cómo podemos tratar de darle el monitoreo y el seguimiento a procesos de crisis como es en el caso de los incendios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Oscar. Tenemos a mi lado izquierdo al licenciado Darío Mandelburger. Él es director general de la Dirección de Biodiversidad del MADES y en sus manos tiene también muchísima responsabilidad en el sentido de ir evaluando y considerando qué es lo que va a suceder, qué es lo que está sucediendo con la biodiversidad en todas estas áreas que se están perdiendo. Muchísimas gracias también, licenciado, por estar con nosotros. El profesor de la casa, el doctor Víctor Vera, él también, además de trabajar con nosotros acá en ciertos módulos, es gerente del proyecto Promesa Chaco, donde están teniendo una activa participación justamente en todas estas zonas afectadas y tiene mucha injerencia en el tema que vamos a tratar hoy, considerando que él es especialista y su doctorado lo realizó en recomposición de ecosistemas. Entonces, como verán, tenemos el agrado de contar a personas con muchísima capacidad en el tema que vamos a estar tratando hoy en día. Y nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad.
Para dar inicio, solamente explicar cuál va a ser la temática del debate. Primeramente vamos a tener la presentación de cada uno de nuestros panelistas de aproximadamente 10 minutos de cuál es la situación y últimas informaciones que se tienen actualmente sobre el estado de los incendios y lo que desde su institución o actividades están ejecutando. Eso es lo que cada uno de ellos nos va a estar explicando. Y a paso siguiente, entonces, iniciamos el proceso de las preguntas y respuestas con todos ellos. Así que a la par que ellos van explicando sus temas, ustedes ya pueden ir preparando también sus preguntas o comentarios o lo que dé pie a que podamos tener una charla enriquecedora en esta tarde. Bueno, sin más entonces, podemos ir iniciando con el ingeniero Darío. Acá tenemos... Tengo que darle una máquina. ¿Quieres que te pase? Sí, me tengo que hablar. Dale, primero ahora poder hablar con la máquina. Acá no le molesta a nadie. Bueno, mientras que están procediendo, quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. En este caso yo vengo como especialista en incendios forestales, soy bombero forestal, formo parte del cuerpo de bomberos, pero no vengo a hablar del cuerpo de bomberos voluntarios Paraguay. Es una experiencia que estamos teniendo en este momento, justamente varios de las mesas ya nos reunimos en otras oportunidades. Quiero hacer un pantallazo general rápido. 10 minutos me dijo acá la profe, pero quiero robarle 2 minutitos más, porque creo que son imágenes, informaciones muy actuales, muy importantes, y creo que va a dar pie a un rico y lindo debate propiamente dicho. ¿Problemas técnicos? Tranquilo. Está PDF y en... Parece que no se va a poder ver el PDF. Los dos se van a poner. Sí. PowerPoint. Bueno, ahí está, perfecto. Ponemos modo presentación. Bueno, me marcan el tiempo, por favor. Ahí tenemos ya una imagen actual de qué es lo que se está quemando. Esto es lo que los muchachos, la gente, justamente acá los compañeros vieron. Es un infierno. Así de sencillo. Comienzo con una imagen impactante para dar pie justamente a lo que van a decir la gente de Infona, lo que van a decir la gente del MAI, lo que va a decir el profesor Víctor Vera con relación a la parte, vamos a llamarle, de ecosistemas, biomas, vamos a llamarle la parte vegetal. Y no menos importante la parte climática, que luego Nacho va a estar dando una pincelada. Cronología de los incendios. Imagen del 9 de agosto del 2019. Para ubicarnos, pues, Nacho, ¿puede mostrarle dónde queda el Pantanal? Para que la gente vea, por favor. Es el Pantanal y Choboreca, que está esa parte, justamente. Ahí estamos dando cuenta que no hay ningún incendio, que está todo bien, todo tranquilo. Nosotros comenzamos a tener reportes a partir de la segunda quincena de agosto. 13, 14 comenzamos, vamos a llamar la situación climática que acompaña al desastre propiamente dicho. Ahí ya fueron convocados los bomberos. Acuérdense que inicialmente tuvimos el incendio en el Pantanal, entonces era de difícil acceso. Ahí estamos viendo la lancha que se están desplazando desde Bahía Negra a Tres Gigantes. Quiero que se fijen bien la vegetación que se está quemando, qué es lo que es el Pantanal propiamente dicho. Cuando acudieron un grupo pequeño, vamos a decir, de bomberos. ¿Por qué? Porque evidentemente teníamos problemas de logística y de recursos que hay que aclarar bien. Siguiente, por favor.
Ahí se nota básicamente lo que es el incendio y ahí tenemos ya una pequeña primera problemática que me adelanto. Si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, en la parte superior, justamente van a ver la línea de fuego al costado del camino. Es llamativo, eso generalmente no suele ser normal, o sea que se denota una acción antrópica en seco. Bueno, y luego el paisaje quemado del Pantanal. Posteriormente a eso, tenemos la zona del Pantanal en la imagen a la derecha, la estación Tres Gigantes, la estación Río Negro y el incendio que estaba entrando transfronterizo de Bolivia, ¿verdad?, hacia Choboreca. Teníamos reporte constante con Adrián Jara, base 5 como le llamamos, y luego todo tranquilo y comienzan los incendios. Lo llamativo es ese incendio ahí abajo en lo que sería la reserva Choboreca, esa parte. Justamente Nacho me está ayudando. Es muy llamativo porque no tiene ninguna conexión con el incendio que estaba viniendo desde Bolivia. Lo mismo de repente encontramos algunos focos aislados ahí en la zona de Tres Gigantes, teniendo en cuenta el tema de Bahía Negra. Posteriormente, acá, justamente muchas son imágenes de Nacho que tenemos un chat donde estamos participando y vemos un poco cuál es la problemática, cuál es el movimiento, cuál es la cinemática del incendio y cómo tenemos que estar preparándonos para un evento evidentemente catastrófico. No nos imaginábamos todavía lo que nos íbamos a enfrentar, como se dice vulgarmente, y era básicamente un monitoreo. La cena, hay que destacar, ya comenzó sus acciones propiamente dicho, ya desde Bahía Negra, estamos hablando más de un mes, estamos hablando a partir del 15 de agosto, 16 de agosto que comienza el movimiento fuerte, cada una de las ONG haciendo lo suyo, WWF haciendo lo suyo, Ura Paraguay haciendo lo suyo, la CEN, MADES, Infona y así sucesivamente. 30 de agosto, ahí ya vemos que el Pantanal está bastante afectado y el incendio de lo que es la parte de Choboreca todavía no tuvo grandes proporciones, estaba entrando. Otuqui. Ahí vemos ya el 20 de septiembre, donde evidentemente estaba llegando ya lo que es primera línea, era agua dulce, hacia, vamos a decir, en esa zona, y evidentemente ya comenzamos a tener los incendios que ustedes conocen a nivel de prensa. Bueno, ahí están las imágenes, los puntitos rojos en la imagen de la izquierda significan los focos de calor, también monitoreado con otros satélites. La imagen de abajo es de estancia Tierra Buena, cómo se ve el ambiente todo, vamos a llamarle contaminado. Y eso es lo que en un momento dado tuvimos acá en Asunción. Esas partículas que estaban en el ambiente que llegaron a Asunción, que venían justamente desde el Chaco. Hay que aclarar, viento norte constante, noreste, porque después tenemos un cambio de viento. Y muy importante también hay que destacar la parte climatológica que tuvimos en esa región. Bueno, esta es la imagen del 22 de septiembre, donde ya vemos todo el área afectada, y allá arriba, donde se ve esa mancha oscura, son focos que en ese momento se estaban teniendo. O sea, el satélite captaba todo el frente o la línea de fuego, como se dice vulgarmente, que luego voy a dar una pequeña explicación al respecto. Bueno, ahí están los focos propiamente dicho en la estancia. La estancia arriba es Tierra Buena y la de abajo es Campo Grande. Son dos estancias que voy a dar una pequeña explicación sobre la línea de fuego que estamos teniendo muy llamativa. Bueno, esta es la imagen que justamente Nacho fue que preparó. Ahí tenemos ya viento sur, realmente sur-oeste, dirigiéndose hacia el noreste, y evidentemente le estamos enviando el fuego a Bolivia, como se dice vulgarmente. A partir de ahí viene ya la actividad de unos expertos americanos que fueron al terreno a tratar de cortar. Y tan interesante fue que vino la plana mayor de los expertos americanos, porque estaban utilizando como laboratorio básicamente el incendio que estamos teniendo en este año, porque es un incendio muy fuera de lo común. Bueno, esta es una imagen realizada por la gente de la Agencia Espacial para poder determinar qué área se quemó específicamente, que luego vamos a ver con lujo de detalle. Esta es otra imagen mucho más actual, donde ven los dos ecosistemas quemados. El de la parte inferior derecha es el Pantanal, que aproximadamente se quemaron 65.000 hectáreas. Y en la parte de arriba, la zona de Choboreca, ¿verdad? Estamos hablando de 230.000 hectáreas, monedas más, monedas menos, como se dice vulgarmente.
En síntesis, estamos hablando de 295.300.000 hectáreas, solo allá arriba, pero después vamos a ver otras cosas más. Bueno, el dato oficial del 24 de septiembre, hecho por WWF, la Secretaría del Ambiente, Infona y varias otras instituciones, hablan de 293.310 hectáreas, es el dato oficial. Particularmente nosotros hacemos una suerte de seguimiento, como bomberos estoy hablando, ¿verdad? A partir de la página del INPE, ¿verdad? Que es donde nos da la base de datos, nos da justamente los puntos de calor. También tenemos la página de la NASA que vamos a ver un poquito más adelante. Este es importante. Este histórico incendio es muy interesante y quiero que os presten atención por lo siguiente. La gente dice solamente se quema en julio, agosto, septiembre. Y en realidad nosotros tenemos picos de incendio desde enero a diciembre. Los rojos son los puntos máximos y los amarillos son los puntos mínimos. Entonces, alguien en un momento dado habló de que tuvimos focos de incendio, casi 7.000 focos ahora en septiembre. En septiembre del año 2003 tuvimos 12.000 focos de incendio. En el año 2000 tuvimos aproximadamente 2.100 en enero nomás, ¿verdad? Y así sucesivamente por los respectivos meses. Pero más se destaca siempre julio, agosto y septiembre, por la cantidad de picos o focos de calor que tenemos. Es decir, 12.000 y de repente tenemos 5.000 versus el resto que es menor, 2.000, 4.000, 1.800 y así sucesivamente. Esta es la curva histórica donde se nota que en el 2003, en el 2007, en el 2013, 2016, 2017 tuvimos muchos incendios. El 2019 de agosto todavía está muy por debajo de lo que es la línea normal. En esta gráfica vemos máximo, media y mínima. Y los focos del 2019 todavía no alcanzaron la media. Desde el punto de vista climático. Bueno, acá traigo una cosa histórica. Fíjense la fecha, 2001, 31 de diciembre de 2001 y la imagen al lado es del 2002. Vean la cantidad de foco calor que tuvimos, era como antecedente histórico y sobre todo en el Pantanal y de lo que sería Concepción. Entonces no es una cosa que sucede ahora nomás, 2019 que se está quemando el Pantanal. Según lo que manifestó Pepe Cartes de Ura, Paraguay, cada 10 años aproximadamente ellos tienen registrado que el Pantanal se quema todo. Se quemó en el 2009, 2019, justo 10 años. Y en la vez anterior, así también. Entonces tenemos un registro de que se va quemando bastante. Es un dato muy interesante. Esta es la página de la NASA, 28 de agosto teníamos todos estos focos en esa región. No solamente del Paraguay, la Amazonía y evidentemente Bolivia. ¿Cómo voy el tiempo? ¿Estoy bien? Bueno, este es el paisaje en Bahía Negra, en el Pantanal. ¿Okay? Para tener en cuenta, y después va a venir Gutan del doctor Vera o va a venir la Arioma de Buda, la al respecto. Ahí se está notando que se quema lo que sería el sotobosque, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es un incendio bastante fácil de... Tras de esto, simplemente para tener en cuenta que es el equipo del bombero forestal y que es el equipo del bombero estructural. Evidentemente es mucho más barato el bombero forestal que el bombero estructural. Imagínense, estamos hablando de casi $1.000 versus $2.000, $2.500 que tiene el equipo de bombero estructural. Y esos son los equipamientos o las herramientas que generalmente utilizan el bombero forestal, porque vamos a ver más adelante. Servicios ambientales, y acá hago un paréntesis rápido, porque quiero pasar muy rápido esta parte. ¿Qué son los servicios ambientales? Son aquellos beneficios que provee ecosistemas a las personas para que a su vez hagan uso de ellos. Bueno, teniendo en cuenta la ley 3001 del 2006, hablamos de valoración y retribución de los servicios ambientales. Hago esta aclaración y también traigo como consecuencia esta imagen que ya les mostré ya simplemente para traer y decirles que se quemaron 293.000 hectáreas. Bueno, de las 293.000 hectáreas, estos son los ecosistemas afectados. ¿Verdad? No solamente el Cerrado y no solamente el Pantanal se quemaron. Se quemó en todo el Paraguay. O sea, el Baapa se quemó, la parte central, aquí de Habana, Mambay, todo, ¿verdad?
Pero allá lo más estamos haciendo énfasis. Y en ese cálculo que vamos a hacer allá en el Cerrado y en el Pantanal, teniendo en cuenta el valor nominal del certificado de servicios ambientales expedido por el MADES, básicamente estamos hablando de 96 millones de dólares que se quemó, se convirtió en ceniza, que dejó de formar parte de lo que sería la parte económica. Solamente ahí, no estoy hablando de todo el Paraguay. O sea, para redondear, 100 millones de dólares hemos perdido solamente en esos dos ecosistemas, en el Cerrado y en el Pantanal. Bueno, la ley 4014, que habla justamente de prevención y control de incendios, ¿verdad? Donde dice que queda prohibida la quema no controlada. Evidentemente son quemas descontroladas que estamos teniendo. Y la única forma de quemar en forma autorizada es la quema prescripta. Dentro de esta misma ley, el artículo 4 dice: se crea una unidad especializada, Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control de Incendios, que está básicamente constituida por la Facultad de Ciencias Agrarias y por la Facultad de Ciencias Exactas, la FACEROS. Y también trabajarán en conjunto con las instituciones públicas y privadas relacionadas con la materia, MADES y FONA, dice la ley. Bueno, dentro de eso serán atribuciones de las unidades especializadas, diseño y la actualización para el tema de la quema prescripta, procedimientos de la expedición de la autorización de la quema prescripta, el Plan Nacional de Uso del Fuego y proveer asistencia técnica, teórica y práctica. Y remitir obligatoriamente al Ministerio Público parte de los casos de incendios. Simplemente traigo a colación. Algunas fotos rápidas, ahora ya es sobre de fotos que voy a mostrar de lo que son los incendios. Son allá en el norte. También tuvimos en la zona del sur, estamos hablando de Cazapá, Guairá, Turuzú. Los actuales. Utilizando y creando recursos. Imagínense lo difícil que es conseguir agua allá arriba, en el Chaco. Entonces se llevó un tanque y el piloto con mucha destreza cargaba el baby bag, que le llaman, que es el helibalde, cargaba para poder hacer las descargas correspondientes. Esto es el ecosistema evidentemente quemado. Estas son vistas aéreas de allá de esa zona. Esto es lo que se ve en una cuadrilla forestal trabajando, haciendo la liquidación correspondiente. Tuvimos la presencia del presidente en varias oportunidades. Y acá hay una cosa muy particular que justamente con Nacho y con todo el equipo estuvimos ya analizando. Fíjense esa línea de fuego en la parte sur, en la parte este y en la parte norte. O sea, raro es. Y toda la vera del camino. No obstante, este es otro, esto es más bien, esta imagen es rara, digo por lo siguiente: se nota que el viento sopló del noreste al suroeste y luego un cambio de viento y sopló viento sur y automáticamente tuvo otro rumbo el fuego. Acá en esta imagen, justamente con Nacho estuvimos trabajando. Esto que ven a la derecha no es Paraguay, esto es Bolivia o creo que es Amazonía. Siempre van a la vera o siguiendo el camino. Pero lo que ven en la imagen de arriba, ya hacia Toropamba, por decirlo así, un poquito más abajo, fíjense los focos que también acompañan la línea del camino. Los puntitos que ven ahí abajo, Nacho, mostrarles por los puntitos que están ahí abajo, más abajo, esos puntitos, justamente ahí está el camino. Entonces, evidentemente, son acciones antrópicas propiamente dichas. Vamos a animar el bombero forestal, equipamiento, esta imagen que ya le mostré de la vera del camino, Pantanal, estamos, tres gigantes, claro, estamos hablando del plan operativo, cómo se hace la planificación en terreno, ¿verdad? De qué es lo que tenemos que atacar, qué recursos tenemos, qué logística nos falta, cómo podemos ir trabajando. Ahí se ve la presencia del ministro, ¿verdad? De la CEN, en el lugar o en el teatro de operaciones, como dicen ellos. También el presidente en Bahía Negra, la formación allá en Tres Gigantes, cargando agua con los distintos aspectos, ¿verdad? En el balde abajo, en la mochila, haciendo la liquidación. Es un trabajo bastante extenuante. Acá estamos viendo ya el retorno de Tres Gigantes, ¿verdad? Y también la colaboración no solamente de bomberos voluntarios de Paraguay, sino también de la Federación de Bomberos. Hay que destacar que varias gente se fueron a combatir el incendio. Bueno, y esta es la foto de hoy, de los muchachos que enviaron hoy.
Muchas gracias, digo, no solamente porque termino mi presentación, ¿verdad? No solamente porque termino mi presentación, sino que muchas gracias a ellos, porque ellos son los que están allá trabajando, mientras que nosotros estamos acá dando una charla o dando una pequeña explicación. Bombero de gabinete, como dice acá el doctor. Pero en realidad, estas son las gente que están allá sufriendo. No, claro, lógico, también. No, hay varios. Evidentemente, la logística, mucho está a cargo de los ganaderos. Todo lo que es la Asociación de Agua Dulce, que está trabajando no solamente con máquinas, combustible, alimentación y una serie de equipos que básicamente hacen o propician para que ellos tengan el mejor pasar para el combate correspondiente. De mi parte ha sido todo, creo que me excedí un poquito de tiempo, pero valió la pena mostrarles esta imagen. Muchas gracias. Bueno, ok. Como la pregunta del debate apunta un poco a qué es lo que sabemos, ¿verdad? Siguiendo un poco la línea del que me antecedió Darío. Ya en el año 2001, con la plataforma de detección de focos de calor montada en los satélites, detectamos por primera vez allá en aquel polígono de color verde en la frontera con Bolivia una mancha de color rojo que sería Choboreca, ¿verdad? Entonces quiere decir que en Choboreca hay un registro en el año 2001 dentro del monumento natural que tiene 100.000 hectáreas de una afectación importante, porque a esta escala se puede ver. Pero si ustedes observan y comparan el año 2001 con el 2019, van a ver que la afectación del 2019 es muchísimo mayor a la que llegó a ser en el 2001. Al punto tal de que ese polígono que acaba de señalar Darío tiene 100.000 hectáreas, y estábamos conversando con el licenciado Juan de Borges, que prácticamente no quedó casi ningún espacio de esas 100.000 hectáreas sin que haya sido afectado por el fuego. Entonces, no tenemos un registro, por lo menos a nivel de focos de calor, de imágenes satelitales, de un incendio de esta envergadura en la zona de Choboreca. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya que Darío mencionó que yo iba a hablar un poco del tema climático, y justamente para tener una idea de lo que es el cambio en el clima hay que hablar de décadas atrás para tener una idea de un cambio, 30, 40 años. Aquí la tecnología nos limita en el sentido de que si queremos comparar año a año con la misma metodología, recién en el año 2001 se lanzan a la órbita el satélite MODIS, Aqua y Terra, que pasan a la mañana, pasan a la mitad de la tarde y están diseñados para detectar focos de calor, porque ya se sabía que el tema de los incendios iba a venir cada vez con más fuerza por el cambio climático, justamente. Entonces, toda la gobernanza a nivel planetaria, todos los recursos tecnológicos humanos, estos expertos en fuego que nos visitaron, ya se están disponiendo a utilizar recursos de mucha mayor envergadura para enfrentarnos a un nuevo clima. Ustedes habrán escuchado hablar en las redes sociales, seguramente vamos a debatir después, de que esto probablemente haya sido un incendio de sexta generación. Es decir, un incendio que crea su propia burbuja climática y se autosostiene por semanas y semanas y semanas. Estamos entrando en la quinta semana. Esta mañana, como bien Darío lo mencionaba, se tomaban un pequeño respiro, pero ya en hora de la siesta estaban otra vez los combatientes
detectando nuevos focos que se van a iniciar. Es decir que esa acumulación de calor, vamos a investigar seguramente con la ayuda de todos ustedes, puede ser que esté llegando hasta altas capas de la atmósfera del calor, entonces evita la condensación de la gota de lluvia. Es decir que puede haber humedad, pero no se forma, digamos, una convección para que eso pueda caer en forma de lluvia. Eso hay que anotar muy bien porque es lo que va a marcar el futuro en el Chaco, en lo que estamos viviendo. Bueno, siguiente. No sé si esto funciona acá. ¿No? El siguiente, si me puede ayudar. Sí. La siguiente diapositiva. ¿Sí? Bueno, mientras va pasando la siguiente, al satélite MODI Terra y Agua se le suma recientemente el satélite NUOMI, el VIRS, que pasa a la 1 de la mañana. Imagínense que ahora tenemos que levantarnos a revisar nuestra base de datos y vuelve a pasar a eso de las 3, a las 2, las 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde aproximadamente. Es decir que de nada nos servía con la desesperación de los dueños de estas estancias que se estaban quemando. Ahí ven esa parte blanca como está amenazando una estancia. Esta es una imagen de hoy, de esta mañana. Nos decían, quiero la información cada minuto, cada hora. Y yo les decía, lastimosamente yo no tengo el control de la horita de los satélites. El primero pasa a la 1 de la mañana, el segundo a las 10, después a las 2 y media, a las 3. Y después ya hay que ver y cruzar los dedos para ver qué sucede al día siguiente, ¿verdad? Pero el diseño de esta órbita de satélite ya está pensado en estas situaciones de riesgo, porque el satélite que pasa a la 1 de la mañana les permitió a los profesionales que tomaban decisiones hacer los contrafuegos en horas de la noche y medir su propio desempeño con la pasada del satélite a las 10 de la mañana. O sea, fue algo único lo que se dio en el Paraguay. Los combatientes en terreno hacían contrafuegos a la madrugada y los que estábamos en el monitoreo satelital le dábamos ya los resultados a las 10 de la mañana de lo que hicieron a la madrugada. Eso es bueno porque quiere decir que en nuestro país tenemos recursos humanos y tecnología para empezar a dilucidar cómo vamos a enfrentar este verdadero tren de carga de energía que se nos va a venir constantemente a partir de ahora. Yo estuve revisando las imágenes satelitales y hasta el momento hay sectores que todavía tienen 100 a 110 grados de calor acumulado en el suelo. Es decir que la cantidad de energía que se liberó no podemos ni siquiera imaginarla. Quiere decir que eso probablemente haya afectado hasta el suelo, hasta unos metros abajo habrá llegado la irradiación calórica. Esta imagen lo que muestra es que hay zonas donde la respuesta del color es similar a una pastura. Quiere decir que hay lugares donde fue tan intenso el fuego que literalmente se volvieron ceniza los árboles. Literalmente se volvieron ceniza. Es decir que quedó el suelo desnudo. Entonces ahí es donde hay que tener mucha atención. Exactamente, hay que tener eso ahí y allá también arriba, en el centro de la pantalla, ahí arriba, ¿verdad? Exactamente. Es decir, que eso quedó como una duna de arena, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que priorizar un poco lo que es el tema de la restauración que se da entre Bolivia y Paraguay. Entonces seguramente va a tener que ser un trabajo mancomunado, un esfuerzo entre dos países. Siguiente, por favor. Siguiente. A ver si esto pasa el día de la siguiente imagen. Bueno, mientras va pasando, ven que ya va reverdeciendo en primavera parte del Chaco, ¿verdad? Entonces ese color verde que ven en la parte de arriba de la pantalla ya es porque la naturaleza está entrando en un nuevo ciclo de reactivación después del invierno. Bueno, lo que menciona Darío, a mí lo que me llama la atención en mi experiencia ya desde 2004, 2007 a 2019 es por qué en el centro de Choboreca tenemos una aguada, una picada, otra aguada y el 16 de agosto parece como que se va quemando alrededor de esas aguadas, de fuente de agua en forma sistemática. Es decir, que hay que ir a mirar porque en el monumento de Natal Choboreca, ¿quién vive en ese lugar? Porque yo, con mi experiencia, le puedo decir, ahí vive alguien.
y algo hace con su entorno natural. Eso categóricamente, con todo mi año de experiencia de interpretación de imagen satelital, les puedo asegurar. Y lo más llamativo es que el acceso a ese alguien que vive en el centro de Chaboreca solamente se puede hacer por la base de Nianja. Es decir, que ese alguien, para llevar sus víveres, para llevar su agua, para llevar su pala, su vaca, todo tiene que pasar necesariamente por la base de Nianja. Entonces, esos son los elementos que tenemos que empezar a tener muy en cuenta al momento de afrontar una situación como esta. Muy similar a lo que Darío dijo, aquí no se observan todavía en el norte los incendios de Bolivia, como están acá. Siguiente, por favor. Una más. La siguiente. Ahí va a ser. Ahí. Acá seguramente a usted le va a ser difícil ubicar dónde está esa primera mancha, pero esa primera mancha, vamos a ver acá, está acá en este sector. Entonces, esa aguada de ese alguien que está ahí, que se conecta con la base de Nianjara, ya hizo una quema unos días antes ya, es decir, que el 11, el 15 de agosto, lo cual, si uno ve en retrospectiva, le sirvió para protegerse. Quiere decir que ese alguien entiende la dinámica de ese paisaje. Entonces hizo una sombrilla de vegetación muerta controlada, que cuando vinieron las grandes energías ya fue para el este y para el oeste. O sea que esta persona se adelantó casi 10 días a los eventos y eso salvó gran parte de su establecimiento. Bueno, acá hay cosas muy llamativas. El incendio paró acá en esta forma. Acá hay una línea que es muy llamativa, ¿verdad? Habría que ir a mirar un poco en ese lugar, si hay picadas, si alguien hizo algo en el ambiente. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, perfecto. Y aquí también hay una lección aprendida. Los incendios normales que vienen año tras año, uno le hace un cortafuego. Acá esto al norte de la estancia Faro Norte. Esta es la imagen del 3 de agosto, donde todavía no estaban los cortafuegos. Y pasa el satélite 28 y ya se nota que alguien hizo ya unas bolsitas, ¿verdad?, para ir conteniendo. Pero como Darío mostró, cuando la llama va por el sotobosque, te da tiempo para ir con el tractor a limpiar y dibujarle para que el fuego venga y para él. ¿Qué es lo que sucedió después? Siguiente. A ver. Hasta ahí, digamos que lo que sabemos básicamente de incendio, que un productor puede saber todo. Lo que sucedió después fue terrible, ¿verdad? En este día, del 7 de septiembre, que fue el momento más catastrófico, el Chaco tenía 18% de humedad. Nosotros cuando secamos la hoja de yerba mate en un horno, le bajamos al 10% de la humedad. Literalmente metemos la hoja en un horno para bajar al 10%. Bueno, el Chaco estaba al 18% de humedad. O sea, literalmente uno encendía un fuego, ¿verdad? Y eso iba a correr, pero en todas direcciones. Y aquí, una cosa que hay que tener en cuenta para los combatientes en terreno, las fotos de estos héroes realmente que estaban ahí, es que estas personas que están acá interviniendo no se dan cuenta de que encima de sus cabezas hay una llamarada de más de 700 grados centígrados que le está pasando por encima. Es decir que, y en el satélite, si esta parcela tiene, qué sé yo, 2 o 3 kilómetros largo, esto tiene aproximadamente 4 o 5 kilómetros de energía pura que está pasando por encima de tus cabezas. Pero nosotros los seres humanos no tenemos visión infrarroja como el satélite. Entonces nosotros no vemos esta llamarada, sino que vemos solamente una pequeña parte, ¿verdad?, más pequeña del fuego que es visible, pero no estamos viendo en la banda del infrarrojo. Ahí es donde los satélites nos vienen a ayudar. ¿Qué quiere decir eso? De que tanta fue la potencia de este fuego que creó un fenómeno que es el nimbus de humo. Literalmente una torre de humo que llega tan alto que la luz del sol la ilumina y genera como esa nube de tormenta convectiva, como un nimbus que nosotros conocemos, pero esto es un nimbus de humo.
Cuando yo vi esto, dije, señores, acá estamos entrando en una fase nunca, estamos entrando en terreno nuevo, estamos entrando en algo que nunca antes habíamos visto. Y estas nubes se formaron, pero por varios números, en varios lugares yo pude observar eso, y el satélite Sentinel, que es el que estemos viendo acá, nos permite aprender y observar de esa experiencia. Siguiente. Entonces, imagina, ahí está, perfecto. Y también, ya en el año 2007, por los incendios que habíamos tenido, se declaró emergencia nacional. En la Agencia Espacial de los Estados Unidos decidieron, como somos tan piromaníacos los paraguayos, nos hicieron nuestro propio pedazo del mundo. Entonces, todos los días ustedes pueden entrar en Google, pongan Modis Subset Paraguay, y ya diseñaron una esquina del planeta solamente para Paraguay, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver esta esquina a la mañana, a la tarde, porque tanto se quema en nuestro país que la Agencia Espacial de los Estados Unidos decidió ya crear nuestro propio cuadradito para que podamos ver qué sucede, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y ahí se ve la escala del incendio, ¿verdad? Bueno, y eso es un zoom. Ahí, como dice Darío, empezó a girar el viento hacia el este, ya en septiembre, hacia el sureste en septiembre, y ahí es donde es más peligroso. Cuando el viento empieza a girar y vos tenías todos tus combatientes y tus helicópteros a 15 kilómetros o 20 kilómetros hacia un lado, y la naturaleza te hace una magia y se va para el otro lado, ahí es donde las fuerzas que están presentes se debilitan, porque la capacidad de desplazamiento tiene que ser casi instantánea. Porque el viento en ese momento era de 30, 40, 50 kilómetros por hora, entonces el humo caliente y el calor se podía mover mucho más rápido de lo que se puede mover una unidad de combate. Bueno, siguiente, por favor. Ya vamos terminando. Bueno, y esto es lo que mencionó Darío, el último conteo, casi 300.000 hectáreas, para, como muy bien lo dijo Darío. En un año típico en el Chaco se hace en cambio uso del suelo, se transforman bosques a pastura en el orden de las 200, 250.000 o 300.000 hectáreas. En un año. Bueno, en 5 semanas han sido afectadas en este sector lo equivalente a lo que se hace cambio de uso de la tierra en el Chaco en un año. En un año. ¿Siguiente? ¿Ya para ir terminando? Ahí está. Bueno, y hay que admitir que todo lo que estamos acá en este panel ya tenemos experiencia con estos eventos y nos hemos relajado. No, como que estos eventos vienen cada cierto tiempo, como que nos agarran con mucho relajamiento. ¿Por qué? Porque ya se ve un cambio muy grande. En el mes de julio el índice de clorofila estaba todavía bueno, es decir, que la vegetación tenía todavía actividad en las hojas clorofílica, pero ya a partir de agosto y ya en septiembre se ve que estaba toda con la actividad clorofílica muy reducida, porque los satélites tienen una banda del espectro electromagnético exclusivamente para medir la actividad fotosintética en la hoja. ¿Dónde hay en este momento cero actividad fotosintética de hoja? En esta mancha azul que ven acá. Es decir, que en ese momento, a esta escala, el sensor satelital no puede detectar ninguna forma de vida que esté haciendo la fotosíntesis en ese lugar. Habría que ir mirando después cómo esto va cambiando otra vez tonalidades similares a esta. Pero ¿esto qué quiere decir? Que nosotros con la tecnología actual ya podíamos anticipar este tipo de situaciones con semanas o meses de antelación. O sea que ante nuestros ojos se fue reduciendo la actividad de la vegetación por la sequía que se dio. Entonces ahí es una lección también aprendida. Siguiente, y creo que ya vamos cerrando. Bueno, no sé qué mostró Darío. Acá simplemente para un evento que podemos manejar y este es un evento que no podemos manejar. Son dos cosas totalmente diferentes. A mí me tocó también, por la falta de experiencia de este tipo de incendios, yo interactúo mucho con autoridades, le decía a las autoridades, señores, se está quemando San José de Chiquito, en 24 horas el fuego va a estar acá. Y es como nadie cree que algo así pueda suceder, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que cambiar un poco nuestra manera de tal vez hacer llegar el mensaje, porque parece como que uno está diciendo una cosa fantasiosa. Efectivamente, 24 horas después el fuego llegaba hasta el Paraguay. Siguiente, por favor. Siguiente. Y sí, creo que ya.
Ahí termino. Muchas gracias. Ya, bueno. Bueno, un gusto estar en comunicación. Y desde el Ministerio del Ambiente vimos la problemática del fuego con respecto a una situación global país, porque no era solamente el Chaco el efecto de la presión del fuego. Nosotros tuvimos fuego en casi todos nuestros territorios de conservación. Tuvimos en Paso Bravo, tuvimos en San Luis, tuvimos en Cazapá, tuvimos en la zona de San Rafael, también lo que es en la zona acá de Tinfunqué. Quiere decir que todas las unidades de conservación estuvieron afectadas a una presión del fuego. Evidentemente esa condición de presión del fuego fue dada por una condición antrópica. En ningún momento, y bien lo explicaban acá los compañeros, la condición de dar una ocasión a que la naturaleza dispare esa condición de fuego. Evidentemente fue hecho, propició, se fue por el mal manejo de ciertas condiciones y la interactuación de efectos negativos como falta de conducta o falta de interpretación a la ley de lo que tenemos con respecto al fuego. Bueno, nosotros vemos esa situación de la relación del fuego para la biodiversidad con muchos criterios y con unos complejos indicadores. Vieron acá que esa necesidad de evaluación del efecto de pérdida de la biomasa, de la pérdida de la capacidad de la planta de mantener húmeda, esa cantidad de secadez que tiene, condiciona a perderse ese individuo y obviamente a una correlación también de efectos de pérdida. Si perdemos bosque, perdemos fauna. Si hacemos una presión sobre el ecosistema, estamos haciendo una disminución de esas capacidades en concepto de que la población se integre ahí. ¿Qué significa eso? Hoy día la presión de esos individuos que tuvieron, digamos, un efecto de dispersión por el fuego, fueron a ocupar otros nichos, fueron a tenerse otros espacios donde hay otros individuos y comienza una competitividad. Y ahí comenzamos a tener esas apariciones de los felinos en las granjas o en los establecimientos ganaderos, donde por el efecto del fuego o por el efecto de esa presión, obviamente tiende a producirse esa negativa sobre la ganadería y también obviamente sobre el individuo, digamos, protegido, porque el propio ganadero condice otra vez a decir, bueno, este es un ejemplar que me está causando inconveniente y solicita un proceso de translocación o obviamente en algunos casos más lamentables produce la cacería. El fuego para nosotros se dio también en dos situaciones. El fuego que se da normalmente en el manejo de las pasturas, en los pastizales o terrenos o lugares donde propiamente existe pasturas de desarrollo agrícola ganadero, vamos a decir, donde se maneja ese fuego, tenía una presión sobre la biodiversidad. Pero el fuego dentro del ecosistema donde hay una cobertura de bosque incide altamente. Nosotros vemos una necesidad de evaluación, estuvimos acompañando todos los procesos, pero la iniciativa de ver qué efecto tiene el fuego tanto en la producción y tanto en la conservación es lo que ahora se está delimitando y teniendo en cuenta a los procesos de análisis. Muchos de los propietarios hoy día están sufriendo fuego en sus parcelas donde ellos confinan o tienen el territorio de declaración de protección, es decir, sus áreas protegidas o los terrenos a ser delimitados para la no producción o la conservación. Y eso en algunos casos fueron destruidos y es lo que nosotros queremos ver en el sentido de que eso sea confinado y no sea, digamos, dispersado o accionado en la producción, porque ahí sí tenemos los inconvenientes sobre la biodiversidad otra vez por el hecho de que se pierde ese ecosistema se transforma en un área productiva, obviamente, entonces ahí la concentración de los elementos naturales propios del área van a ser degradados. Bien, nosotros tenemos y presentaron acá los historiales, ese disparador de tiempo
¿Por qué aparece la ley del fuego? Justamente que ya por esos propósitos de la década 90, un poco inicios del 2000, en el 2006-2007 que se declara de emergencia también, y donde tuvimos grandes efectos de presiones de fuego, por ejemplo en la zona de San Rafael, donde los focos de incendio eran totalmente aleatorios y no tan intercomunicados para decir que era un efecto de una limpieza, sino son de acciones propias negativas, como la búsqueda de limpieza de terrenos para los cultivos ilícitos. Entonces se veía esa condición. En este caso, evidentemente, el efecto del fuego para lo que es del Chaco se dio con un propósito de limpieza de las pasturas o de los terrenos de producción. Hace 2 días, 3 días que tuvimos foco de incendio en la zona de Uturuzú. El fuego fue controlado, ya fue reducido hoy día y tiene esa presión por justamente una persona que hizo una limpieza de una capuera, hizo una limpieza de un terreno, hubo un desborde y alcanzó los grandes territorios. En esa zona también es de alta consideración por el tipo de producto, los cañaverales, y son elementos disparadores a temperatura y a condición de fuego. Vemos también importante analizar el tipo de desarrollo productivo, porque un elemento digamos, que se suma para producir mayor concentración de temperatura y calores es justamente el tipo de pastura. Esa condición de producción, nosotros hace 5 años atrás teníamos conocimiento de los fuegos en las zonas de los humedales, en las zonas de los de los pantanales, en la zona de Choboreca, pero la incidencia no era tan grande porque el espacio productivo no era significativo. Hoy vemos que el territorio de producción con relación al área afectada es mucho más amplia, entonces el fuego incide mucho más fuerte sobre eso. La necesidad de tener unos criterios con respecto al manejo del fuego es importante porque condiciona a la gestión. Hoy día tenemos, como les decía, esa ley del fuego, pero nosotros hacemos una consulta a los municipios donde establecen la ley que debe haber una comunicación para poder tener ese permiso de acción para el manejo de la quema prescrita. Ningún municipio tiene conocimiento de esa ley, ningún municipio supo que debería accionar en las multas y ningún municipio supo que tenía que exigir esos procedimientos de control. Entonces vemos que es necesario en primera instancia un proceso de adecuación de esta ley, una condición de difusión y criterios y análisis con respecto al manejo del fuego y obviamente la capacitación y la instrucción de elementos. Nosotros vemos que cuando nos afectan a nuestros territorios de conservación, lo primero que hacemos es disparar por el equipo de bomberos, porque el equipo de guardaparques obviamente tiene los conocimientos para frenar el accionar del fuego, pero tenemos los inconvenientes de las capacidades y el grupo humano al cual ser afectado. Es decir, podemos juntar 20 guardaparques, pero necesitamos 60 para apagar el fuego. Entonces son condicionantes limitantes a ese sentido. Muchas de las cosas que vemos también en este propósito de dimensiones y análisis con respecto al fuego es justamente esa visión de cómo presentar a la sociedad los impactos. Mucha gente quiso hacer esa figura de rescate de fauna en un periodo de fuego. Nosotros tuvimos un evento, por suerte no pasó a un estado negativo con nuestros funcionarios, porque fuimos a hacer los operativos en Tres Gigantes y por el inconveniente de las humaredas personal se ha ingresado al monte o al área y hubo una desorientación. Y ese efecto otra vez fue negativo por el hecho de que el bombero, en vez de estar tratando de apagar, tuvo que estar cuidando gente. Entonces y los efectos de la, digamos, presión del fuego sobre la fauna evidentemente se dan de acuerdo al tipo de especie. Se vio mucha gente que encontró en madrigueras. Era un periodo donde la mayor cantidad de individuos estaban en una etapa de hibernación. Quiere decir que los individuos estaban bajo la tierra o estaban cubiertos del sistema de protección.
Los que no pudieron correr o los que sufrieron una presión de fuego fueron ciertos individuos que por su condición biológica en algún momento sufrieron un estrés del impacto o no pudieron tener un callejón de salida y obviamente quedaron atrapados en esos pequeños roedores, algunos anfibios y algunos que otros elementos biológicos que por la condición del individuo estuvo a veces dañado o herido, por decirlo. Entonces nosotros no veíamos tan positivo esa condición de hacer un rescate de fauna, primero por el riesgo al individuo que se le quería rescatar o tomar, porque aparte de que él estaba, el individuo estaba ya afectado por la presión del fuego, con los dolores o en caso dado de una situación de presión, él no va a permitir ser capturado, y entonces entramos en una peligrosidad tanto para el individuo a ser capturado como al que quiere tomarlo. Entonces hay ciertos riesgos. Entonces vemos nosotros esa necesidad solamente de actuar en casos extremos o cuando el borde o en la zona de borde que existe dentro del área de la presión de fuego pueda detectarse grandes digamos, poblaciones en necesidad de registro de movimiento. El individuo, la fauna propiamente tiene su instinto y es uno de los, digamos, las condiciones más fáciles a saber que cuando hay presión de ciertos elementos de acción negativa son los individuos que más rápidamente se desplazan. Por eso es que tanto el felino se ubica en mejores territorios y mayor espacio, y obviamente condiciona eso a una serie de elementos dentro de la cadena. Dentro del ministerio nosotros vemos que la presión también da con respecto a esa intención de recuperación o restauración del sistema. Entonces ahí comenzamos a tener varios debates y orientación, digamos, a cómo actuar ahí. No es cuestión de agarrar y, como decían los ganaderos, vamos a ir a hacer una reforestación o una plantación de nuevas especies. Entonces era un análisis de un debate, digamos, de acuerdo al ecosistema, porque el fuego en la zona de Pantanal, lo que es en la zona de Choboreca y en la zona de Cazapá son totalmente diferentes a la acción del sistema de recuperación. Entonces es importante tener en claro cómo actúa el fuego, cómo perdemos el ecosistema y qué debemos accionar para protegerlo. Yo creo que uno de los problemas principales para nuestro sistema es esa desinformación y la no interpretación a valores críticos. Yo creo que hablábamos mucho sobre el tema de también cómo utilizar las herramientas. Hablábamos del avión ¿cómo es? El supertanque, o si no los aviones de fumigación que podían dar, o los helicópteros. Hay condicionantes para hacer un operativo de esas, fuera de los valores de los costos, era la determinación también cómo actúa ese elemento sobre el área. El mejor elemento, y creo que me van a corregir acá los compañeros, era el helicóptero donde golpeaba el chorro de agua y casi neutralizaba por completo el efecto. Y eso se demostró en la zona de Pantanal, donde el efecto del golpe de agua anulaba por completo la fogata en sí, vamos a decir. En cambio, bueno, tener un avión tanque era rociar y era esparcir las gotas, pero no mucho chorro que caía sobre el sistema. Obviamente tenemos también la necesidad de hacer una limpieza espacial del particulado, del efecto polvo, y también tenía mucha necesidad de quitar esa humareda, porque es la que cayó sobre gran parte del territorio del país. Ahora, la sumatoria de todos los efectos negativos por el fuego dan, digamos, una nueva interpretación al sentido de los valores de la protección. Nosotros damos una alerta al no cazar, damos una alerta al no, digamos, destruir o volver a degradar el suelo con sistemas productivos, como decir, ingresando la siembra directamente, tirando semillas ya en lugares donde se han quemado y donde puedan desplazarse esos productos. Y bueno, ver también la condición de que cuánto perdimos en el sistema, la línea base con respecto a la población existente.
elementos como analizar la población de felinos, la población de microroedores y aves, que son indicadores para estos casos del tema de la población o de la biodiversidad en sí. Son varios puntos que se abren y, como hablábamos en el gabinete, para nosotros era prácticamente tener certeza de que el sistema de calor esté neutralizado para poder actuar y para poder evaluar las presiones. Si bien estos procesos de determinación del límite están ya, digamos, identificados por las imágenes, por los sistemas de captura de la visualización de los satélites, y obviamente es bajar esa condición de ese espacio a un sistema micro de análisis. Entonces ahí tendríamos o tenemos que evaluarlo. Actualmente están programados una serie de campañas para poder llegar a la zona de Choboreca. Se está haciendo con la Facultad de Ingeniería Ambiental en Cerro Corá, por ejemplo, la evaluación de las quemas manejadas, porque uno de los eventos negativos para nosotros en el caso de Cerro Corá era que justamente a borde de la ruta, con ese pastizal alto, se quemaba e ingresaba dentro del territorio, dentro del parque. Hicimos unas quemas controladas, hicimos un manejo del fuego ahí, y este año casi no tuvimos ningún efecto o la dimensión de las quemazones de años anteriores. En el 2018 nosotros tuvimos fuego casi de las 3.500 hectáreas aproximadamente dentro de las 5.000 hectáreas del parque, y que fue un impacto bastante alto y fuerte sobre eso. Hay que decir también que existen especies dentro de los ecosistemas que son necesarias o necesitan del fuego para un proceso biológico, pero obviamente el manejo del fuego debe ser considerado para la reducción de una especie o la producción del sistema reproductivo, pero no para un elemento de desbaste total del área. Nosotros queremos siempre dar una practicidad de información, por eso somos cautos en el manejo de esa condición. Es decir, el fuego para nosotros es importante por el hecho de que es utilizado por el hombre, pero cómo manejar esa condición, y eso es lo que creo que ahora se debería abordar un poquito más fuertemente, en el sentido de ajustar la ley, comunicar los propósitos del desarrollo y la acción que se deba tener en la gestión de esto. Entonces era un pantallazo más o menos. Yo creo que los colegas ya expusieron y mostraron demasiado bien las imágenes en el sentido de la presión que dio el fuego sobre los distintos territorios. Y hoy día tuvimos, es decir, en estos tiempos tuvimos un destaque de la zona del Chaco. En el 2007, como le digo, fue San Pedro y San Rafael, y casi fue como que había una conexión de fuego entre los dos sistemas, y obviamente daba una presión de alta condición de calor. Comentaban los colegas que todavía no llegamos al mayor pico de volúmenes de incendios, y así que si no miramos bien hoy, para el año que viene puede ser que se nos dispare otra vez la condición, y si estos ecosistemas no se recuperan en sus volúmenes de especies neutralizadoras de fuego con gran humedad, entonces puede ser que tengamos efectos negativos muy altos. Bueno, eso es lo que yo quería acercarles como una comunicación del lado ministerial, y que estamos siempre en esa intención de precautelar todo lo que sea el componente de diversidad biológica propiamente dicho. Ganándole a los muchachos en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Grazábal, vengo en representación del Instituto Forestal Nacional. Estoy llevando la Dirección General de Bosques, y dentro de la Dirección General de Bosques tenemos un área específica que
que trabaja con todo lo que es tecnología de sistema de información geográfica, el análisis de las imágenes de satélite, pero la institución no tenía dentro de su estructura orgánica un área específica que se ocupe de la gestión de incendios, la gestión de riesgos, gestión de incendios forestales. Recién en el 2016, con un análisis de la estructura orgánica, se recomienda incorporar un departamento que lleve específicamente el tema de incendios y también otros temas como plagas, enfermedades forestales, ¿verdad? Ese departamento recibe el nombre de Departamento de Protección Forestal y está a cargo de la Dirección General de Plantaciones Forestales. Con este evento, con este siniestro que tuvimos, justamente nos estamos replanteando la necesidad de hacer unos ajustes nuevamente en lo que es la estructura institucional, ¿verdad? Porque no afecta la gestión de riesgos de incendios, no está vinculada solamente a las plantaciones forestales, sino que está vinculada mucho a nuestros ecosistemas nativos, nuestros bosques nativos y otros tipos de ecosistemas. Entonces, eso quería mencionarles, ¿verdad? Y la institución, a través del Departamento de Protección Forestal, está trabajando de manera sinérgica con la Secretaría de Emergencia Nacional. Estamos trabajando también con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. También estamos trabajando con la Agencia Espacial Paraguaya y WWF, que también está trabajando, ¿verdad?, de manera mancomunada para hacer justamente esos análisis ya de manera diaria y generar unos reportes diarios de la cantidad de focos de calor y también del área quemada que tenemos, sobre todo para la zona norte y noreste del Chaco paraguayo, ¿verdad? Posteriormente la institución va a estar trabajando también en otras zonas, porque este fenómeno o este siniestro no tenemos solamente en el Chaco, también tenemos muchos puntos de calor o incendios en la región oriental, sobre todo en los 4 departamentos del norte: Amambay, Concepción, Canindeyú y San Pedro, sobre todo, ¿verdad? Entonces va a ser necesario también tener un análisis mucho más detallado de la situación que se está dando y del área afectada en cada uno de estos departamentos y qué ecosistemas está afectando. ¿Sí? Bueno, esta es una imagen que ya mostraron aquí los compañeros, pero quería señalarles de que justamente este es el producto que se está generando, es un reporte diario que se está levantando y que está circulando en distintos medios, y la institución levanta, el Instituto Forestal Nacional levanta este reporte en la página web y en otros medios, ¿verdad? Y se señaló que el último reporte de la zona norte y noreste, ¿verdad?, que afecta justamente al monumento natural Cerro Choboreca y parte de lo que es allí la reserva, el Parque Nacional Río Negro, 293.000 hectáreas. Eso era hasta ayer se tenía esa información, y hoy ya se levantó hasta allá en la página web del INFONA que son más de 300.000 hectáreas las afectadas en esta zona, solamente en esta zona. Siguiente. Bueno, este es un mapa. Lo que ven ahí en rojo no es incendios, no son incendios, ¿verdad? Lo que ven en rojo son tierras de cultivo, es decir, aquellas áreas que tenían como cobertura forestal o bosques y que fueron transformadas a tierras de cultivo, en este caso tierras de pastoreo o pasturas, ¿verdad?, pastizales. ¿Por qué pongo esta imagen, verdad? Porque la institución ha trabajado en el marco del Programa Nacional Conjunto ONU-RED en una serie de productos cartográficos que tienen que ver con la cobertura forestal nacional, y eso se ha trabajado, así como dice su nombre, para ambas regiones. Este tiene solo el que es de la región occidental, y también la dinámica de cambio que hay, es decir, a qué usos pasaron lo que era bosque y que se convirtió a tierras de cultivo, o lo que sigue siendo bosque, y también los otros usos. ¿Cuáles son los otros usos? Ahí se señalan justamente lo que son asentamientos humanos, lo que es campo inundable, campo inundado, campos naturales, cuerpos de agua, el palmar, o lo que es la sabana palmar o campo palmar, y plantaciones forestales, que en este caso en el Chaco prácticamente no tenemos, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque ahí se puede contrastar después, al hacer un análisis entre las distintas capas de información, a qué tipo de uso del suelo fue mayormente afectado, o es mayormente afectado con las quemas. Si afecta principalmente a el campo palmar, a la sabana palmar, o afectó principalmente a
el bosque higrófilo, el bosque seco o otro tipo, ¿verdad? El matorral chaqueño y así sucesivamente. Siguiente. Entonces, hicimos un análisis preliminar, este es un análisis preliminar tomando como base ese mapa de usos de la región occidental y salieron estos valores. Estos valores son con la superficie de 293.000 hectáreas, todavía no con la actual que ya son más de 300.000 hectáreas. Entonces, la cobertura forestal solamente para la zona A, que es la zona del Monumento Natural Cerro Choboreca, nos dio para campos naturales, para cobertura forestal, 182.000 hectáreas. Equivale a un 81% de esa zona nomás, de ese bloque de la zona A, que está ahí bien delimitada con el polígono amarillo, ¿verdad? Campos naturales, más de casi 38.000 hectáreas. Campo inundado, es un porcentaje menor. Tierra de cultivo, casi un 3%. Siguiente. Y la otra zona, la que está más al este, ¿verdad? Que es la zona B, le llamamos la zona B, la misma cosa. ¿Cuáles fueron los usos que tuvieron incidencia o que fueron afectados? Campos naturales, 3%, cobertura forestal, 0,9%, el palmar, 72% en esa zona, porque es la zona del Pantanal, donde tenemos como vegetación nativa la sabana palmar o el campo palmar. El campo inundable o inundado, 23%. Y después tenemos un resumen de las dos zonas en la siguiente lámina. Entre la zona A y B, ¿verdad? Como cobertura forestal, el 682.000 hectáreas, que equivale a un 60% que fue dañado, que afecta al bosque seco. Campos naturales, 32.000 hectáreas, un 12%. Campo inundado, 5%. Tierra de cultivo, 2,26%. Y el palmar, un 17%, con una superficie de 50.000 hectáreas. Entonces acá vemos que los principales usos dañados o afectados son la cobertura forestal, el bosque y también el campo palmar, ¿verdad? Y después está lo que son los campos naturales y también las tierras de cultivo o los pastizales, que también fueron afectados. La siguiente. Bueno, una más. La institución tiene, a través del departamento de catastro, justamente se va consolidando todos los proyectos que ingresan a la institución o que ingresaron en la institución cuando era inclusive Servicio Forestal Nacional. Hasta el 2019 vamos cargando los datos y se va consolidando el catastro de los proyectos forestales que se presentan, que fueron aprobados en la institución. Solo los proyectos que fueron aprobados. La mayoría de los que están aquí son planes de uso de la tierra. Cada uno de estos polígonos representa un inmueble que tiene un mapa de uso alternativo aprobado para realizar el cambio de uso de la tierra, debiendo respetar la normativa vigente en nuestro país. Es decir, las restricciones que ya conocemos, dejar la reserva al 25% de la reserva legal de bosque natural, si atraviesa un curso hídrico, un cauce, un palo cauce, dejar la protección a ambas márgenes de ese cauce hídrico, dejar las franjas de bosque de separación entre parcela y parcela, que son las parcelas que están autorizadas a hacer el cambio de uso, ¿verdad? Cada uno de estos polígonos tiene otra vez ese mapa de uso alternativo y nos permite hacer otra vez un monitoreo individual de cada uno de ellos para verificar si es que se está cumpliendo con la aprobación de ese mapa de uso alternativo o no, o hay desvío, se está desviando. Siguiente. Y esto es de la región oriental. También, en su mayoría, son planes de manejo forestal, que no permite hacer el cambio de uso de la tierra. Sí, el aprovechamiento selectivo, el aprovechamiento de un cierto volumen maderable, que permite al bosque mantenerse siempre como bosque. No está permitido por ley hacer el cambio de uso de la tierra, ¿verdad? La siguiente. Bueno, ¿y por qué quería mostrar esto? Porque justamente al tener ese análisis de las áreas quemadas, vamos a contrastar o a cruzar con nuestro catastro para identificar las propiedades que fueron afectadas, persona física, persona jurídica. Si hay vacíos, contrastar con otra base de datos, la base de datos del Catastro Nacional dependiente del Ministerio de Hacienda, y así, y ir enriqueciendo con los distintos catastros que podamos tener acceso, ¿verdad? Con la colaboración de todas las instituciones, para poder identificar todas las propiedades que fueron afectadas,
¿Por qué es importante esto? Para determinar justamente o deslindar responsabilidades que vienen posterior a esto, ¿verdad? Que es muy importante, porque también nos señalaron, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Hay alguna sanción? ¿No hay alguna sanción? ¿La quema fue antrópica? Sí, fue antrópica, pero se originó en el país o viene todo de Bolivia. Justamente es un tema de debate y que aquí los compañeros también ya estuvieron presentando que hay antecedentes o hay registros, se ha visualizado a través de las imágenes que sí también se vio fuego aquí dentro del territorio paraguayo, en el Chaco paraguayo, ¿verdad? No necesariamente que fue solamente proveniente de Bolivia. Bueno, nosotros tenemos un decreto, el decreto 1743 del año 2014, que establece las infracciones y las sanciones a cada una de esas infracciones. Y dentro del artículo segundo, siguiente del artículo segundo de infracciones y sanciones, en el inciso H, que es el siguiente, está señalado específicamente como una infracción quemar bosques y o formaciones forestales sin la debida autorización. ¿Y por qué dice eso? Porque tenemos la ley de quema prescripta o quema controlada, porque también nos consultaron mucho de eso. Si la quema está prohibida en el país y no se puede hacer nada de quema, la quema está permitida siempre y cuando se respete lo que está establecido en la ley, es decir, la quema controlada. Lastimosamente no tenemos mucha experiencia como institución y como país luego, ¿verdad?, en el manejo de lo que es la quema controlada, porque requiere de mucho estudio para poder hacer esa quema controlada. Y bueno, entonces eso es lo que quería compartir con ustedes, de que ahora nos viene una tarea bastante grande, que es justamente trabajar con todas las áreas quemadas que tenemos y determinar si qué tipo de ecosistema, qué tipo de formación fueron los afectados, porque no va a ser lo mismo trabajar en la recuperación, en la restauración de una sabana palmar, de un campo palmar, que trabajar en la recuperación o en la restauración de un bosque seco chaqueño, un bosque higrófilo, un campo natural. Van a ser distintas las formas de trabajar, y por eso es importante determinar cada uno de esos ecosistemas. Y también nos preguntaron, y está saliendo mucho de esto, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Realmente no sabemos en cuánto tiempo. Realmente lo prudente es decir, necesitamos hacer una evaluación en el tiempo, una investigación, para eso están los especialistas también aquí, que nos van a ayudar, y hacer una investigación y un monitoreo permanente de esas áreas, y trabajar en lo posible para recuperar esas áreas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches ya. Yo pedí entrar de último para que se cansen y que yo pueda hablar poco, porque después de mí solamente vienen los abogados ya. Sin embargo, tenemos que decir lo siguiente. Nosotros en el siglo XX comenzamos a hablar de cambios globales. El informe Brundtland nos decía que había 4 problemas globales que nos afectaban a todos, bla, bla, bla. Desembocamos en la Cumbre del Río y firmamos 2 acuerdos internacionales, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos, y no hicimos mucho. Entonces desembocamos en 2015 el Acuerdo de París, y continuamos no haciendo mucho, hasta que vino Greta Thunberg y nos está diciendo: están destruyendo el planeta. Estamos en una situación de crisis global, ya no es más cambio nomás, sobrepasa toda la capacidad, que ni si el Poder Judicial le condena esto a la gente que quemó, no tiene la capacidad de recuperar lo que se quemó, lo que se destruyó. Entonces
tenemos que plantear muy bien nuestros estudios, nuestras herramientas, porque todo lo que vimos aquí es muy lindo, en colores, es muy fashion, pero es tecnología de la destrucción, para medir la destrucción hasta este momento. Entonces, plantearnos un poco esto desde el punto de vista de nuestra capacidad para reaccionar y enfrentar con cierto nivel de sustentabilidad o recuperación para aguantar los cambios que estamos nosotros generando. Eso se llama resiliencia. Entonces vamos a repetir todo lo que habíamos hablado desde la graduación en ecología, las escuelas posgraduadas de restauración ecológica, en los sistemas de gestión ambiental que estamos viendo aquí, viendo estos temas. Pasa el otro, Carlos, por favor. Y justamente pedí para entrar de último porque yo entro después de que ya se quemó todo, para ver un poco qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer con este nivel de organización que tenemos para poder recuperar algo. Entonces, muy interesante y muy pertinente lo que en 2015, imagínense el nombre, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo identificó 9 límites planetarios. 9 límites planetarios que son los temas que deben preocupar a la humanidad de gestionar para poder tener chances de sustentar nuestra vida y la vida en el planeta. Y esos 9 límites planetarios a mí particularmente me preocupan porque varios de ellos, ustedes ven el primer rojo que dice integridad de la diversidad biológica. Y el primer rojo grande que pasa, el círculo rojo, es lo que ya pasó, nuestra capacidad para poder asesorar, para poder recuperar o para poder tener una chance de sostener la vida si es que no hacemos algo contundente. Y ahí dice la diversidad genética. Muy interesante, con unos colegas biólogos hace unos años comenzaron un programa de ganadoras, mujeres ganadoras de premios por ser investigadoras que se pasaron 2 años buscando KGE silvestre y ya no encontraron. El KGE en este momento se encuentra en cultivares de Japón, de China, y se importan productos edulcorantes de China, porque acá ya no hay más KGE silvestre. Y así pasa con el arroz, la base de la alimentación mundial, o con el trigo. No tenemos más parientes silvestres de esos. Entonces, ese rojo ya pasó la barrera del umbral de la seguridad. Y lo peor que el otro problema, que es el nombre chuchi para la deforestación. Digo chuchi porque ahora se llama Land System Change. La gente se enoja cuando le llamas deforestación, pero en biodiversidad se llama pérdida de hábitat. Por más que le llamemos cambio de uso de la tierra, es pérdida de hábitat para la naturaleza. Y ese es uno de los problemas más graves que la humanidad está enfrentando. Y otra vez, tiene una presión adicional sobre la integridad y la funcionalidad de los sistemas de la naturaleza. Después viene el otro tema, cambios climáticos, que es justamente el tema de lo que estamos enfrentando ahora. La crisis climática que repercute sobre los sistemas, ese rojo se está agrandando cada vez más de la integridad de la biodiversidad. Y después la contaminación con nitrógeno, el spray tóxico que está circulando a nivel planetario y que está matando a los insectos, no solamente las abejas. Las abejas nosotros reconocemos porque son útiles, porque producen miel de abeja que se exporta, que se consume, que se vende, pero todos los insectos están muriendo por un spray tóxico que el sistema climático mundial está esparciendo a nivel planetario. Por otro lado, las entidades nuevas, que son los organismos genéticamente modificados que desconocemos cuál es el impacto otra vez sobre la biodiversidad. Entonces, iba a ir aporte en la naturaleza. Pasame el próximo, por favor. Tenemos varias incógnitas. El informe de la evaluación de los ecosistemas del milenio decía que había 4 motores del cambio en los ecosistemas: cambio de uso, pérdida de hábitat, cambio climático, la deposición de nitrógeno, especies invasoras. Espectacular. Nosotros estamos instalando sistemas productivos que utilizan pastos que no son de aquí. Estamos degradando los bosques, se están abriendo áreas y esos pastos están ingresando dentro de los bosques.
Esos pastos se secan en el invierno y después viene el viento norte, que habló Nacho hace rato, un viento continental. ¿Qué significa? Es un viento que viene dentro del continente, que es muy caliente. El otro día en el Parque de Defensores del Chaco, un uruguayo que se quedó todo un día con su camioneta descompuesta allá, me dijo, parece un soplete. Y es exactamente eso, caliente y seco. Y cuando viene esa llamarada que solamente los satélites ven, caliente, eso lleva el fuego a kilómetros de distancia. Entonces, sumado a las especies exóticas invasoras, la degradación la destrucción de los hábitats, la degradación de los remanentes y el aislamiento de esos remanentes hace que haya lo que se llama, y ustedes que son estudiantes de gestión ambiental, se llaman impactos acumulativos, en este caso sobre la diversidad biológica. Entonces, esos temas, nosotros como humanidad, como ciencia, desconocemos cuáles son los impactos de los ecosistemas verdaderamente. No tenemos la capacidad de evaluar y conocer perfectamente con 90, con 95, con 99% de confiabilidad de cuáles son esos cambios que están ocurriendo a nivel planetario. Por eso se habla hoy en día de ya no más cambios, sino de crisis climática. Por eso aquí ya nos regalaron un cuadro que todas las órbitas cortadas de los satélites nos mostraron. Me preocupa mucho eso. Entonces, un tema. Tenemos que integrar las disciplinas, tenemos que juntarnos más aquí, eso que dijo Nacho, relajarnos, no tenemos que relajarnos porque tenemos que formular nuestra capacidad para gestionar y defendernos de estas crisis que se vienen. Porque no hay condena que le puede decir, señor fulano de tal, usted en su estancia tal, permitió digamos que se queme un área que es su reserva forestal. Y el tipo te va a decir, ¿y qué voy a hacer? No sabemos cómo vamos a recuperar el área porque no tenemos capacidad. Imagínense, el 81% de 100.000 hectáreas es 81.000 hectáreas que se quemaron de la reserva Choboreca. ¿Cuál es nuestra capacidad nacional para restaurar 81 hectáreas, 810 hectáreas, 8.100 hectáreas de una reserva natural que está designada por la ley nacional, y por más que le pongamos la constitución no tenemos la capacidad de recuperar esa área si es que no invertimos en esa capacidad de juntarnos más esto y trabajar permanentemente en este tema? Entonces ese es un tema bastante complicado porque no sabemos cuáles son los efectos de estas crisis sobre los ecosistemas. En la predicción de escenario, ¿cuándo va a ocurrir la próxima quema de 300.000 hectáreas del norte del Chaco? En la región oriental ya no tiene tanto impacto, por más que el capitán Bogado del Cuerpo de Bomberos de Villarrica diga, tienen prensa en el Chaco, porque los ecosistemas de la región oriental están tan fragmentados que los incendios son michimí, son pequeños comparados con las grandes lenguas de fuego que se forman en los ecosistemas del Pantanal y en los ecosistemas de sabanas tropicales del Cerrado. Porque ya están tan fragmentados que por más de que se queme toda la región oriental, las imágenes de satélite, la tecnología de la destrucción nos capta como algo catastrófico, por más de que se está quemando todos los cuadraditos de la región oriental, todos los pequeños parches, ¿sí? Entonces no sabemos cuáles son los escenarios que van a ocurrir, y ahí entro yo. La prevención, yo le pondría 3 veces prevención, eso que dice Nacho. Tenemos que trabajar, como dicen ustedes, 24/7 en prevención, 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 y especialmente lo segundo, prevención. Y después recién hablar de restauración ecológica. ¿Por qué? Porque la restauración ecológica cuesta carísimo. Y imagínense, yo no trabajo más en ninguna institución porque soy muy caro. Nadie más me quiere contratar, ¿verdad? Porque soy caro, porque les hablo a la gente en miles de dólares, no les hablo en millones de guaraníes. Entonces, lo que me dice la ingeniera Milce Ugarte del Fondo de Conservación, después que hicimos una evaluación de las acciones de restauración, ella dona plata para que se haga restauración. Entonces dijo ella en el mes de febrero de este año, es más barato conservar que restaurar, es muy caro. Entonces
la restauración es muy lindo para los países que tienen recursos, no para los países como nosotros. Entonces tenemos que invertir mucho en prevención. La próxima, Carlos, por favor. Tengo que hacer propaganda. Nosotros somos un proyecto que se llama Promesa, pero Promesa no es promesa, se llama Proyecto de Mitigación de Emisiones a través del esquema de servicios ambientales. Nosotros aquí por ley, los paraguayos siempre es la ley, el comando y control, la ley se llama a los servicios ecosistémicos en Paraguay, nosotros por ley le llamamos servicios ambientales, pero son servicios ecosistémicos. Y hay un servicio ecosistémico muy importante que para nosotros es una meta: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por cambio de uso de la tierra o por pérdida de hábitat en sobre 300.000 hectáreas. Y esas 300.000 hectáreas nos va a dar algo así como 5.772.000 millones de toneladas de carbono almacenadas en el bosque. Hice una transformación muy rápida. El Infona tiene un cálculo, una medición del stock de carbono en esos ecosistemas que se quemaron de 38,8 toneladas de carbono por hectárea. Ese es el stock de carbono en la biomasa aérea, subterránea y muerta. Biomasa es solamente la parte vegetal, seguramente es más, porque si medimos la cantidad de carumbé, la cantidad de emboy, la cantidad de... hay un poquito más, pero no tanto. La biomasa aérea, la biomasa enterrada y la biomasa muerta, de 38,8 hectáreas. Los brasileños y los japoneses concordaron que hay un poquito más, es de 40 toneladas de carbono por hectárea en ese ecosistema de sabanas tropicales que se quemó, en Chogoreca nomás, ¿sí? Multiplicando por 81.000 hectáreas quemadas, las emisiones, para hablar nomás de lo que nosotros no logramos conservar con el proyecto Promesa, es de 3.240.000 toneladas métricas. Multipliquen a $5 por toneladas métricas de carbono que dejamos de percibir porque se fue toda la atmósfera. En vez de que el proyecto Promesa gane en secuestro de carbono con un solo evento, que Darío dijo hace rato, se quemaron 300.000 hectáreas, lo que se quema en un año, emitimos en una semana lo que se emitiría en todo un año en ese ecosistema. En una semana, 3.240.000 toneladas de carbono que se fueron a la atmósfera. Emitimos. Si ustedes me dicen, pero el cambio climático es ficticio, eso es natural, etc., yo les voy a decir, voy a hablar con un lenguaje muy, muy bajo. Es la misma cosa que conectemos un caño a través del ducto de aire acondicionado desde el Pozo Ciego a nuestra casa y que traiga el metano aquí y vamos a ver cuánto tiempo aguantamos aquí. Ese es el efecto de la acumulación del carbono en la atmósfera. Carbono de 150 millones de años o de 12 millones de años de estos ecosistemas tropicales que estamos inyectando a la atmósfera. Crisis climática, ¿sí? Entonces, la próxima, por favor. Ya voy a hablar solamente de la parte que no logramos hacer. Estamos buscando propietarios de tierra y cada vez menos vamos a tener propietarios de tierra porque se queman o se echan los bosques, ¿verdad? Entonces es como las películas de Far West que solemos ver, se buscan propietarios para conservar, ¿sí? La próxima, por favor. Ya no vamos a propaganda. ¿Por qué? Porque ya mostraron los mapas. Ahora voy a hablar yo de lo que queríamos hacer. Estamos trabajando en la promoción de la mitigación de las emisiones a través del esquema de servicios ambientales en 3 estancias. En 3 estancias que perdieron, se quemaron todos los bosques de esas 3. Las Marías tienen 3 fincas y la estancia Maracatú tiene una finca. Al sur del Cerro Chogoreca se quemó todo. Cada una de ellas tiene, esos polígonos cuadraditos que ustedes ven ahí, cada una de ellas tiene 4.000 hectáreas. 4.000 hectáreas de bosques o de sabanas tropicales, que se llaman bosques chiquitanos, no me voy a meter en eso, pero son sabanas tropicales que por la cantidad de precipitación y la cantidad de materia orgánica se fue formando un bosque que se quema. Entonces,
En esas 4.000 hectáreas multipliquen 40 toneladas por hectárea, ¿cuántas hectáreas dejamos de emitir? Entonces significa que tenemos una ley que promueve la conservación, que pretende conservar, pero una crisis climática quema de una vez. Esas estancias se quemaron en un solo día. 4 estancias, multipliquen, son algo así como 4, 8, 12, 15, 20.000 hectáreas se quemaron en un solo día. ¿Sí? En esa zona, al sur de Chobreca, en una sola. Y multipliquen por 40 toneladas métricas. Mi Copiatín se está volando. Entonces, debido a la crisis climática no podemos conservar, y lo que pretendíamos conservar para evitar emisiones de gases de efecto invernadero en un solo día se fue a la atmósfera. La próxima, por favor. ¿De quién es la culpa? Esos fuegos entraron ahí, estamos viendo las lenguas de Bolivia. De tanto que iba y le aporta a nivel mundial, el 1 de marzo cayó, dice la música de Mariscal López, el 1 de marzo del año 2019, este año, se declaró la década de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas. ¿Sí? Porque la gente se dio cuenta que hay un problema en la humanidad, ese límite planetario de la biodiversidad es tan grave que no vamos a poder sostener la vida del planeta, ni siquiera nuestra vida, ni la vida de Trump, que dice que, ni de Bolsonaro, que dicen que el cambio climático es una falacia. Entonces, la gente sí está preocupada y dice que la meta 11 de Aichi, que para el año 2020 la humanidad o los países miembros de la Convención de Diversidad Biológica tenían que conservar 17% de ecosistemas terrestres en áreas protegidas y tenía que restaurar para el año 2020 15% de ecosistemas que han sido degradados. No vamos a lograr. Entonces la gente está hablando ahora que las metas posteriores al 2020 tienen que ser mucho más ambiciosas, y la gente está hablando en este mismo momento en los foros internacionales del 50% de naturaleza. O sea que por primera vez en mucho tiempo la mala traducción de medio ambiente, del environment para el medio ambiente al español tiene vigencia. Probablemente tengamos que tener la mitad de la naturaleza para la biodiversidad. ¿Sí? La próxima, por favor. Ya hablamos de la principal causa de la pérdida de la naturaleza es la pérdida de biodiversidad, llámese deforestación o cambio de uso de la tierra. El otro problema es la fragmentación. Es como si se liberase la cuestión de la presencia en vía pro desarrollo. Ustedes pueden salir cuando quieran, ¿verdad? Entonces las sillas cada vez se van a quedar más vacías y las sillas ocupadas cada vez van a estar más lejanas. O sea, las sillas ocupadas van a estar más lejanas unas de otras y no va a haber intercambio. Entonces eso se llama fragmentación. Y por el otro lado, lo que ya dijimos hace rato, los pastos exóticos que van penetrando, y eso hace que los ecosistemas sean más débiles y que sean más propensos a quemarse todo de una vez. Entonces, 3 cosas: la pérdida del hábitat, la fragmentación, los cuadrados cada vez, por más colores que les pongamos, y decir que esto se reconoció en el 92, en el 2019, en el 2018, los ecosistemas se van quedando más separados unos de otros, y por el otro lado el manejo que le damos no es tan favorable para la naturaleza y se va degradando, y eso se puede perder todo de una vez. ¿Sí? La próxima, Carlos, por favor. Y esto es lo más importante. En el Paraguay, además de que la gente es piromaníaca, tenemos ecosistemas pirófilos y otros que no son pirófilos. Entonces hay ecosistemas que necesitan del pulso del fuego para regular. Imagínense, en Estados Unidos las secuoyas no se reprodujeron más cuando suprimieron el fuego. ¿Sí? Los árboles gigantescos. Entonces volvieron a simular el fuego para que los piñones de las secuoyas puedan quemarse y puedan la parte viva pueda reproducirse y generar otro. El arbolito de secuoya chiquitito ya es un árbol gigantesco para nosotros, ¿verdad? Generar un propágulo chiquito. Entonces tenemos ecosistemas que dependen del fuego, otros que son independientes del fuego, que por más que se quemen, como la sabana y los humedales, tienen una capacidad para recuperarse muy rápido después de una lluvia, como sería el caso típico de las sabanas del Bajo Chaco. Los Carandaguití del Bajo Chaco, uno quema, uno planta pasto introducido, pero a lo largo del tiempo el pasto clavel se vuelve a
a regenerar en esos lugares. Entonces el ecosistema es muy resistente y vuelve a regenerar. Otros son sensibles al fuego, y en este caso tenemos que decir que hay algunos ecosistemas como el bosque atlántico que evolucionó sin la presencia del fuego, pero cuando el hombre comenzó a cuartear, a cortar el bosque y los fragmentos se hicieron cada vez más pequeños, y por más que no tenga prensa, como dice el comandante Chitín, los sistemas se vuelven, digamos, muy sensibles al fuego por la degradación que vimos hace rato. La próxima, por favor. Es un mapita muy viejo, pero les quiero decir lo siguiente: los ecosistemas más sensibles en la actualidad, desde mi punto de vista, y eso podemos hablar mucho, el bosque atlántico, los pequeños fragmentos que todavía sobran en la región oriental del Paraguay son muy sensibles al fuego. El Chaco seco también, por más de que la gente dice se recupera muy rápido, desde mi punto de vista llevaría millares de años. Imagínense recuperar 40 toneladas de carbono, por más sabana tropical que sea, eso va a llevar más de 100 años desde mi punto de vista, para recuperar 40 toneladas de carbono por hectárea. No es 6 años como se vino diciendo hace poco. Son influenciados y menos sensibles al fuego los cerrados, los pantanales, pastizales, Chaco, uno de sabanas. Pero ojo, cuanto más presionados, cuanto más degradados por el ser humano, más sensibles se vuelven. Y los matorrales de verano, no sé, no conozco, no hay en la literatura cuál es la relación del fuego con esos ecosistemas. Sí, sé que se quema también, pero son menos, hay muy poca literatura sobre eso. La próxima, por favor. Y es algo que me enseñó el capitán José Pérez Pérez hace poco. En el Chaco existe 0,02% de la población paraguaya. Si tenemos 7 millones de habitantes del país, en el Chaco solamente tenemos 150.000 habitantes. Cuanto mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, mayor la incidencia de incendios. Significa que los paraguayos somos nomás luego piromaníacos. Cuanto menor imagínense, en el norte y en el oeste de la región occidental existe un habitante por cada 10 kilómetros cuadrados. Por eso no hay mucha discoteca de eso hacia allá. No hay gente. Y ustedes ven que prácticamente no hay tanta incidencia de incendios a lo largo de 10 años por lo menos, como hubieron en otros lugares. No es que se quema todo el Paraguay, esos son, así como se aclaró hace rato, son focos de calor. La próxima, por favor. Se queman millones de hectáreas y no tenemos capacidad de restaurar. No voy a hablar mucho de eso. El tema de la legislación, ya se dijo, tenemos 250 intendentes municipales que estoy seguro que nunca escucharon hablar de la ley de quemas prescritas. Ya se dijo. La próxima, por favor. Y ahora, ¿a quiénes pertenecen las tierras afectadas por incendios? Vimos que la Reserva Chobreca tiene 100.000 hectáreas, se quemó 81.000 hectáreas. ¿Qué vamos a hacer con eso? No sabemos. ¿Cuáles son las intensidades de los disturbios y las estrategias que deben ser aplicadas? Darío habló de la intensidad de los incendios, o la intensidad del calor. Nacho habló de la energía. Y yo le voy a hablar del impacto de esa intensidad de la diversidad biológica. Hay seres vivos, principalmente plantas, que tienen estrategias de nacen, crecen, se reproducen y dejan sus semillas antes de que se queme todo. Sus semillas se quedan en el suelo. Hay otras plantas que resisten el embate del fuego y se queman, como los palmares de Carandaví, se quema así como yo, pero a mí ya no me creció más. Pero cuando llueve, llega la primavera, brotan de nuevo las hojas. Los troncos no se queman. Y la yema la yema apical no se quema y enseguida genera nuevamente. Por más de que se queme el bocallá, todas las palmas tienen esa característica, se recuperan rápidamente. Otros árboles tienen la corteza muy dura. Pero el problema es cuando el fuego es muy caliente. Y eso ocurrió ahora en el norte del Chaco, donde el cerrado es un ecosistema de sabana tropical,
donde la mayor parte de la biomasa está enterrada. El fuego fue tan caliente que quemó hasta las raíces hubo fuego subterráneo en este caso, y que volvió a reavivar varios días después. Las llamaradas, que volvía a salir la chispa de la raíz quemándose, y el viento norte volvió a llevar, por eso hubieron varios ciclos de quemas en este corto tiempo. Entonces, ese tipo de fuego es el menos deseado para la naturaleza, porque vuelve al suelo estéril. Por eso digo, no tenemos capacidad de recuperar ni siquiera 10 hectáreas, porque no tenemos los propágulos, no tenemos las semillas y no tenemos tal vez el banco de raíces del área que no se quemó de Choboreca pueda servirnos para rápidamente ayudar a la naturaleza a que se recupere más rápido. ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas que debemos restaurar y para qué? La reserva forestal, el 25% de la reserva de la biosfera, pero ¿hasta dónde tenemos la capacidad de hacerlo otra vez? Ese es un tema. ¿A quién interesa restaurar los ecosistemas afectados por incendios? ¿Hacer cumplir la ley nomás o recuperarlo? La gente dice, vamos a hacer un plan de reforestación, dicen los ganaderos, ahora ya en la Asociación de Productores de Agua Dulce, pero ¿plantar árboles de qué? No es la misma cosa que se haya quemado un paratodal o un quebrachal y volver a plantar grevillea o eucaliptus o paraíso. No recupera los mismos niveles de biodiversidad. Tal vez recuperemos madera o toneladas de carbono, pero no vamos a recuperar la biodiversidad ni las relaciones que necesitan esos ecosistemas. ¿Cuánto cuesta restaurar y monitorear áreas degradadas? Por lo menos ahora sabemos que en bosques húmedos cuestan 13 millones de guaraníes por hectárea. Eso sabemos hoy. Antes era $4.000. Ahora se redujo porque en estos últimos 10 años la ciencia y la tecnología de la restauración disminuyeron bien los costos usando algunas estrategias muy interesantes. ¿Sabemos restaurar realmente los diferentes ecosistemas afectados por incendios en Paraguay? Digamos, los pantanales y las sabanas grandes se van a recuperar solos. Los cerrados, con mucho más tiempo. Los bosques secos, mucho más tiempo. Pero tenemos la capacidad para restaurar, o por lo menos monitorear esas áreas, no sé. La próxima, por favor, Carlos. Bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar al restablecimiento de un ecosistema, como dice la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, no voy a hablar de eso. Es una actividad deliberada. ¿Qué significa? Tenemos que recibir una orden de hacer una restauración y tenemos que ayudar, porque si no, esa área no se va a recuperar. Algunas áreas, como dijo Darío, se quedaron como desérticas y no se van a recuperar a no ser que nosotros intervengamos ahí. Seguramente el ministro del MADES o la presidenta del Informe nos tiene que decir, vayan y restauren esa área y vamos a ver qué hacemos. Pero si no ayudamos, por eso que se habla de áreas degradadas, si no le ayudamos a ese ecosistema mismo dentro de Choboreca, se va a quedar como desierto por un largo tiempo, hasta que después, en siglos, la biodiversidad va a comenzar a volver a poblar esas áreas. Si es que no se vuelve a quemar, sí, exactamente. La próxima, por favor. Para no alargar tanto, este es el problema. Una vez que se quemó todo, ¿cómo abordar el proceso para ayudar a restaurar? Sobre todo en esta parte, les pongo en amarillo lo que es más interesante. Los incendios con un alto nivel de severidad destruyen la vegetación, consumen la cubierta vegetal orgánica, todo el carbono, y exponen el suelo mineral a la erosión, particularmente durante la temporada de lluvia. En el caso del Chaco no llueve tanto ahí en esa parte norte, pero sí hay vientos norte muy fuertes que llevan los granos de arena lejos. Ese es un problema. En la próxima, por favor, Carlos. Ya hay dos etapas, la próxima. Dos etapas que les adelanto, que una que es la renaturalización y la recuperación de las condiciones para realmente comenzar a trabajar. Entonces, una etapa de planificación, que es lo que tenemos que comenzar a hacer, como dice Nacho, debemos buscar las instancias donde nos sentemos 24/7 a prepararnos, a prevenir
y luego a prepararnos para recuperar las áreas que perdimos para un largo plazo. La próxima. Parece muy pesada. Esta parte es lo que me gustaría decirles lo siguiente. Los ecosistemas totalmente funcionales están de este lado y los ecosistemas totalmente degradados están de este lado. La condición, como dijo Darío, que se da en las zonas quemadas intensamente, con alto calor, son de los últimos de degradación muy, muy grave. Tenemos que volver a fabricar el suelo vegetal para poder luego tender a la parte biológica. Y más adelante seguramente tener modificaciones, intervenciones muy pequeñas. Pero la condición que se da en los incendios que ocurrieron ahí hoy en día es esterilidad total. No hay, no voy a hablar en términos financieros, pero en la naturaleza también existen bancos. Y muchas veces en los sistemas de sabanas tropicales encerrados, el banco de semillas, el banco de raíces o la biomasa enterrada es muy importante. Y esto se destruyó. Entonces, ahí es donde tenemos que intervenir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué intervenciones tenemos que realizar en los suelos. La topografía no tanto porque es de corto plazo, no vamos a intervenir, por suerte. El modelo hidrológico tampoco porque es de corto plazo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para tener las semillas o los propágulos de las especies nativas? Tal vez ese 20%, como dije hace rato, nos ayude bastante. El régimen de perturbaciones, como recién dijimos. Vamos a ir recuperando, pero tenemos que evitar que las perturbaciones se repitan. Y ahí entra el tema de prevención. Y estar permanentemente atentos a lo que pasa con el clima. Por suerte los escenarios climáticos hablan de que vamos a tener más lluvias. Lo que pasa es qué pasa cuando no llueve. Ahí es lo que se crea el problema. La próxima, Carlos. La ciencia tiene conocimientos, ha generado, digamos, el nivel de conocimiento necesario para recuperar diferentes sistemas en diferentes tipos de paisajes, desde zonas mineras, áreas protegidas, bosques de producción, cuencas, zonas ribereñas, áreas agrícolas y áreas pecuarias. O sea que la ciencia tiene insumos para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. La próxima, Carlos. Ha generado el suficiente nivel de conocimiento, y es lo que fueron mis alumnos en la escuela Pujaré o en la graduación. ¿Se acuerdan de estos gráficos cuando decimos cuando hay potencial de autorrecuperación o cuando hay cercanía? Porque ustedes saben que los parches dispersan diferentes semillas, propágulos. Siempre hablamos del número 2 de los pajaritos que traen semillas, etcétera, etcétera. Entonces la ciencia ha generado suficiente conocimiento para poder darnos a nosotros pistas, no la receta, pistas de cómo recuperar diferentes ecosistemas. La próxima. Y lo más importante, creo que de la ciencia en los últimos tiempos, fue el monitoreo. Cuando yo estuve terminando mi posgrado, hablábamos de monitoreo de 5 años. Ahora se habla de monitoreo de al menos 10, 20 años. O sea que, por eso digo, el proceso de restauración es muy caro. Por eso tenemos que invertir mucho en prevención. La próxima, por favor. Hay una, señalé en amarillo lo que sería aplicable a las sabanas del norte del Chaco. Esto es un decálogo que yo hice de cómo restaurar áreas hace poco tiempo. Entonces, el primer mandamiento es usar especies nativas, no es plantar paraíso ni eucaliptos. El segundo, considerar suelos en modelo hidrológico, usar al menos 40% de las especies de un ecosistema. Esto es para el bosque húmedo. Para los cerrados es muy importante las palmas nativas. Los yataí, los bocayá que existen en el norte del Chaco son muy importantes para acelerar el proceso de recuperación. Esto tampoco es para el bosque, pero aquí usar mano de obra local y fomentar el trabajo para la gente. Contemplar especies con valor económico para comunidades locales. Realizar el monitoreo del proceso de recuperación. O sea, hice un decálogo para el bosque húmedo, pero esta es la adaptación para los ecosistemas de sabanas del norte del Chaco. La próxima carta. Se han generado
varios métodos para monitoreo. Uno es el Pacto Mata Atlántica, súper bueno, y este que es nuevo, del 2017, es el esquema de estándares internacionales para la práctica de la restauración ecológica, incluyendo principios y conceptos clave. ¿Qué significa? Te mide cómo vos estás haciendo tu proyecto de restauración. O sea que hay un conocimiento científico de cómo hacer el proceso de reconstrucción del ecosistema y después monitorear el proceso de recuperación. La próxima carta. El del Pacto de Mata Atlántica tiene 3 pilares, uno que es ecológico, varios principios, varios criterios, varios indicadores, gestión del proyecto y el socioeconómico, no voy a hablar mucho. Y para terminar, el próximo, para terminar voy a hablar de las que también tienen la misma cosa la anterior, pero el primero de ellos, ¿qué tenemos que hacer primero para restaurar un área? Es eliminar las amenazas. Acá hay una serie de amenazas que tenemos que eliminar. Para recuperar las condiciones físicas hay una serie de variables que tenemos que medir. Le damos cuánto estamos cumpliendo, le damos nota, así como el profesor. Ustedes ahora me van a dar las notas cuando tengo que preguntar las cosas. Me van a tomar el examen a mí. La composición de especies, le damos especies clave, la cantidad de especies, la diversidad estructural. Vamos a recuperar una sabana, un bosque. La funcionalidad del ecosistema. Acá está la clave. Este es cuando los restauradores se ganan el derecho a jubilarse, ¿verdad? Cuando el ecosistema comienza a funcionar por sí solo. Y después, la capacidad de adaptarse a los cambios. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de las presiones adicionales, el cambio climático? Que tenemos que hablar todo lo que los profesores de biología nos dicen. Tenemos que volver a conectar los corredores, ensanchar, tener más áreas protegidas, tener biodiversidad sana en los agroecosistemas, o sea, donde hay las estancias ganaderas y agrícolas. Entonces hay una serie de conocimientos que debemos implantar. Ahora, el problema es, en las preguntas finales, creo que terminé ya con la presentación, pero tenía unas preguntas finales y decía, por más de que encontremos recursos, la pregunta es, ¿tenemos suficiente capacidad instalada en nuestras instituciones para llevar adelante un proceso de restauración de las 80.000 hectáreas de Chorek? ¿Tenemos la suficiente cantidad de propágulos, de semillas, de raíces para recuperar Chorek? Esas son las preguntas que tenemos que ir ensayándonos a responder 24/7, como dijo Nacho. Muchas gracias. Realmente es un poco complicado poder definir qué es más importante, cumplir el tiempo o seguir recibiendo la información que tan gratamente nos prepararon para compartir con nosotros el día de hoy. En función a todo esto que recibimos, mucha preocupación, seguramente muchas preguntas, consultas, sugerencias. ¿Por dónde empezamos? Empezamos con las preguntas.